Entonces, señores, yo voy a dar paso a José y de ahí vamos a pasar con Rafael ahí. Entonces doy paso acá a José. Muchas gracias, Freddy. Lamentablemente, la envidia, la ambición, el egoísmo siempre se hace presente en el género humano. Es tan antiguo desde la fundación, desde la aparición de la humanidad, desde que el mundo es mundo. Y esto no escapó a los conquistadores del Perú. Es así que Francisco Pizarro, en la capitulación de Toledo, firmado el 25 de abril de 1529 por Isabel en ausencia de su esposo Carlos V, y firmado por este el 26 de junio de 1529, se dispone que Francisco Pizarro sea nombrado adelantado, marqués, y disponga a su forma y en las condiciones que él vea por conveniente las tierras de estos nuevos reinos. Esto no le gustó para nada a Diego de Almagro, quien consideró que con esta declaración, a él también se le declaró adelantado, pero no tuvo el poder de decisión, no tuvo el poder de encaminar ni de distribuir nada. Es así que se le niega este poder a Diego de Almagro, quien al contemplar aquello lo ve con otros ojos a Francisco Pizarro. Ya no lo ve como un socio de la conquista, lo comienza a ver como un enemigo. Lo comienza a ver como el hermano envidioso, lo comienza a ver con celos. ¿Qué tiene este hombre que no tengo yo? Si los dos hemos conquistado prácticamente estas tierras, hemos arriesgado la vida. Fácil es decir que Francisco Pizarro es un pobre criador de cerdos, pero si nosotros nos elevamos mentalmente y vemos la historia realmente sin ropajes, sin tormentos internos, sin prejuzgar, sin sentirnos inferiores por la llegada de los españoles, vamos a darnos cuenta que, como lo dijo Alan García, del busto, Francisco Pizarro fue el rey de las barajas, fue un estratega, fue un hombre adelantado a su tiempo, no tuvo miedo a nada. Acá nosotros con el COVID un poco y casi morimos, pero él, en su armadura, con sus caballos, recorrió senderos prácticamente inconocibles, desconocidos. Él no sabía qué le deparaba el destino, él no sabía qué enfermedades iba a enfrentar. Apendicitis, tal vez por ahí la vesícula, una gripe. Acá prácticamente los hombres que habitan España, con el perdón de algunos españoles que estén aquí, y los que habitan el resto del mundo, ninguno lo llega, ninguno lo iguala. Es un sentimiento profundo que sentimos los que admiramos a los conquistadores del mundo, que lamentablemente en esta tierra se dedican a insultarlos, como los vikingos, como Alejandro Magno, como Genghis Khan. Él estuvo en ese nivel. Francisco Pizarro fue el que unió dos mundos. Entonces, lamentablemente, Diego de Almagro sintió esto, sintió una gran envidia. Y es así que, luego de que Diego de Almagro, bajo una funesta campaña realizada en Chile, creyendo, ¿no?, por recomendaciones de Francisco Pizarro, quien le dijo: mira, yo he conquistado acá el imperio de los incas, ¿por qué no os conquistáis otro imperio más abajo? Chile dice que también alberga riquezas mayores que estas. Va, cruza la cordillera de los Andes, muere, se enfrentan a los mapuches. No fue fácil, prácticamente los españoles nunca conquistaron a los mapuches. La tierra de grandes guerreros, despojados del oro, con otro tipo de visión filosófica de la vida. Incluso los mapuches odiaban a los incas, detestaban lo que eran imperios, construcciones, riquezas, vestirse con oro.
usar joyas. Los mapuches tenían otro tipo de ideología. Ellos eran más aferrados a la naturaleza, al río, eran despojados de las posesiones materiales y de las grandezas que rodearon a los incas. Ellos dieron una feroz batalla y Diego de Almagro regresa pues como de capa caída acá al Cusco y lamentablemente toma bajo su jurisdicción el Cusco. Él lo declara como parte suyo porque ha recibido prácticamente un engaño de Francisco Pizarro. No le fue bien, es la verdad, y al envidioso nunca le va bien, entonces le fue peor. Lamentablemente es así de que el 6 de abril de 1538 empieza esta famosa batalla de las Salinas, donde el ejército pizarrista a cargo de Hernando y Gonzalo Pizarro despliegan sus tropas a caballo en esa parte que ahora está San Sebastián, más arriba donde están las salineras, para los que estamos aquí conocemos, y donde el despliegue de los caballos resbala, no es fácil ahí cabalgar. Y es que en un enfrentamiento en el río se cruzan ambos bandos. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo duró esta batalla? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Muchos dicen que duró apenas un par de horas, 1 hora, 2 horas, ¿no? Eso es lo que los historiadores nos hacen llegar a través de sus crónicas, Cieza de León. Unos dicen 1 hora, 2 horas. Pero la verdad es la siguiente. ¿Cuántos fallecieron de la tropa de los pizarristas? 9 pizarristas. ¿Cuántos fallecieron de los almagristas? 120. Encima les fue peor. Y es así que Diego de Almagro, en el momento de alcanzar esta derrota súbita, ¿no? 2 horas, 1 hora, nadie nos puede decir con exactitud, tal vez 1 hora y media. Lamentablemente, pues, Diego de Almagro es aprisionado y decapitado. Su hijo, Diego de Almagro Hermoso, también corrió la misma suerte. Y aquí en nuestra yacta, en nuestra tierra, se encuentran sus restos, en la Plaza de Armas. Y fue enterrado, ¿dónde saben? En el Templo de la Merced. Ahí están los restos de Diego de Almagro. Es un poco triste que nos demos cuenta a estas alturas de que aquel tema que es empuñado como la bandera de los indigenistas, al señalar de que simplemente la batalla, la guerra, la conquista fue entre los incas y los españoles, no toma en cuenta este tipo de peripecias, este tipo de sucesos históricos que acontecieron en nuestra ciudad. Los españoles no estuvieron unidos, hubo este tipo de divisiones. Al igual, y con esto ya culmino mi participación, al igual que los incas, voy a culminar mi participación señalando de que cuando se presenta aquella rencilla histórica entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Lo mismo, ¿no? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Huáscar y Atahualpa, los 2 hermanos. Atahualpa mandó a envenenar a través de Calcuchima a la familia de Huáscar. Eliminemos a todos los descendientes de Huáscar. Y es así de que Atahualpa, posteriormente, luego de mandar a ejecutar, ¿no?, a la familia de Huáscar, que él estaba empecinado con el gobierno, él no quería dejar ningún descendiente de Huáscar. Es así que más adelante, cuando surge el imperio también de Manco Inca, Sairi Tupac, que es el que le sigue en el orden, era apenas un niño cuando heredó él el cargo, ¿no? Muchos dicen, no, que esto ya, el último Inca era Manco Inca y los demás Incas ya fueron.
prácticamente señalados a dedo, elegidos a dedo por los españoles, ¿no? También fue envenenado, ¿no? Fue envenenado este niño que asume prácticamente por Francisco Chirque. Igualmente, posteriormente, Tito Cusi Yupanqui, ¿no?, corre casi el mismo destino, ¿no? Y ya ni hablar de Loyola Coya Inca, que es Ana de Loyola Coya Inca, que también sufre una gran conspiración por José Fernández Juvenil. Entonces, es una historia muy larga para la participación corta que tenemos, pero esto nos demuestra una vez más de que el ser humano, más allá de inca o español, es ser humano. Y donde existe una pugna de poder, siempre van a haber este tipo de rencillas, de conflictos. Lo mismo pasó con Huáscar y Atahualpa, lo mismo pasó con Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y como conversábamos anoche, me voy con una interrogante para todos ustedes, con el capitán Perú, con Rafael. Muchos dicen de que los españoles trajeron acá la explotación a través de la mita minera, han matado a nuestra gente, ¿no?, las han sometido a una esclavitud, llevándose todo el oro para España. Gracias a ese oro ellos han comido y ahora son lo que son. Entonces, falacias, ¿no? Para empezar, filosofando un poco con Rafael ayer, nos preguntábamos, ¿de dónde creen ustedes que tenía el oro los incas? ¿Con qué alhajas se mostraba en las ceremonias? ¿De dónde sacaba eso? Del cielo. Salía el oro de repente de las plantas, de repente con una flauta mágica emanaba el oro de la tierra sin que ellos pudieran siquiera practicar la minería, ¿no? Igual que los wari, igual que los chimú. La mina es una práctica todavía a la llegada de los españoles. Y quien no entienda esto, no va a entender nada porque es un fanático, que no va a querer ver la verdad. La mina, la explotación de los recursos, cobre, oro, plata, se dio mucho antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Y quienes realizaban eso eran pues los grandes señores de estas tierras. Entonces no aceptemos falacias ni patrañas señalando que los españoles trajeron la explotación minera a estas tierras, porque es completamente falso. Basta ver qué tipo de joyas, de entierros, ¿no?, se han encontrado en estas tierras. Basta ver a la dama de Cabos, al señor de Zipán, ¿no? ¿De dónde sacaron ese metal? ¿De dónde sacaron esa? ¿Cómo practicaban esa orfebrería? Díganme, les pregunto. La respuesta la tienen ustedes, ¿no?, en cada uno. Entonces, no hay que idealizar demasiado. Y como bien dijo Freddy, somos herederos de ambos reinos, el reino español y del reino inca. Y de eso debemos sentirnos orgullosos, porque por nuestra sangre corre la sangre de Francisco Pizarro, corre la sangre del Inca Pachacútec, corre la sangre de Tupac Inca Yupanqui. No diremos mucho de Amaru Yupanqui, ¿no?, porque Amaru Yupanqui no fue un buen representante para el Inca Pachacútec, porque él perdió contra los guaraníes, perdió contra el señor de Collao. Entonces el Inca Pachacútec vio que su hijo prácticamente no era bueno para las batallas, ¿no? Dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué mal estoy pagando?, ¿no? Y así es que nombra pues a Tupac Inca Yupanqui como el gran conquistador que llegó a conocer la Polinesia. Por eso, el mismo orgullo que tengo yo de ambas ramas, espero que lo sientan también ustedes en sus corazones. Muchas gracias. Algunos autores afirman que tenemos una crisis de identidad, porque tal vez pocos peruanos podamos responder a esta pregunta, podamos responder qué nos une a todos los peruanos. Si yo tomo un muestreo aleatorio de las poblaciones del Perú y reúno en un mismo salón a grupos tan heterogéneos,
¿no? Como podrían ser, pues, aymaras, ashánicas, shipibos. Por ahí tomo a un trujillano, a un lamayecano, a un guanuqueño, a un puneño, a un ayacuchano, a un cusqueño, que de repente comparten distintas tradiciones, distintas formas de expresión artística en sus bailes, en su comida, hasta de repente incluso hablan distintos idiomas. Y si traemos a un extranjero que no conoce el Perú, le costaría reconocer que todos ellos son peruanos. Imaginen, tomo a una persona de cada región, costa, sierra y selva. ¿No? Lo pongo los tres juntos frente a un chino, o frente a un ruso, y no vas a ver que comparten el mismo país. Entonces, ¿cuál es ese elemento que nos une a todos en común para poder decir todos somos peruanos? Y cuando comenzamos a buscar esa respuesta, nos encontramos en problemas y tomamos respuestas superficiales, ¿no? Nos une la comida, nos une el ceviche, nos une el fútbol, ¿no? Que ayer ganó Perú, ¿después de cuánto tiempo? Por si acaso, si estoy un poco ronco, es que ayer hemos estado gritando los goles mientras conversábamos sobre estos temas, ¿no? Entonces hasta ahora me van a escuchar con la garganta que me falla. No, pucha, pero si vamos a decir pues que nos une el fútbol cada vez que gana la selección, estamos también en problemas, ¿no? Gana, creo que el primer partido después de cuántos meses. Y por ahí otros toman, ¿no? El pisco, es que el pisco es peruano, ¿no? Pero eso también nos hace entrar en contradicción, porque sabemos que el pisco que tanto defendemos, así lo veo todos los días en redes sociales, los peruanos salimos con una espada a acribillar a cualquiera que niegue que el pisco sea peruano. Pero al mismo tiempo sabemos que los incas no tenían uva y que la uva la trajeron los españoles. Entonces, no me gustan los españoles, pero sí me gusta lo que trajeron y lo defiendo, ¿no? Y entramos ahí en una paradoja permanente. Lo mismo con el ceviche, ¿no? Cuando alguien me dice tenemos que descolonizarnos y rescatar lo verdaderamente autóctono del Perú, yo les digo, bueno, descoloniza el ceviche, a ver. Entonces quítale la cebolla, quítale el limón, ¿no? ¿Y qué te queda? Un plato irreconocible para nosotros de repente. Y por lo tanto, no encontramos una buena respuesta. ¿Qué nos une? ¿Cuáles son esos elementos que hacen que todas las distintas culturas, etnias y poblaciones del Perú nos podamos reconocer como peruanos? Y para saber esto, tenemos que remontarnos a los orígenes del Perú. Cuando todas estas distintas etnias se unen. Y la respuesta la encontramos en el libro de José Antonio del Busto, un gran peruanista, él, que dijo: las fronteras del Perú coinciden con las conquistas de Tupac Yupanqui. Porque antes de Tupac Yupanqui, claro, hubieron otros intentos de integración, ¿no? Los chaví, los huari, tiahuanaco, pero se disgregaron. Y para la llegada de los incas, el Perú pues era un mosaico donde habían tallanes, chimús, chancay, chincha, huancas, chancas, chachapoyas, cachamarcas, chauchas, goyas, una serie de pueblos que estaban dispersos, disgregados. Y esta integración comienza
con el proyecto de Pachacútec Inca Yupanqui. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Para la llegada de Pachacútec, el Cusco estaba al borde de la extinción. Los chancas, los grandes enemigos, los grandes guerreros de los Andes, marchaban hacia las puertas de Cusco. El Inca, que regía, Huiracocha Inca, al ver esa amenaza, dice: acá morimos todos, y huye de Cusco. Para que nos pongamos un poco en contexto, en esa época que el Inca huya de su ciudad, es como que tú estés en un avión y veas por la ventana que el piloto saltó en paracaídas. Entonces es acá, morimos todos, ¿no? Cusco cae en la desesperación, cae en el caos. Y entre ellos también Cusi Yupanqui, quien se convertiría en Pachacútec Inca Yupanqui. Pachacútec totalmente desesperanzado, porque creo que Pachacútec era el que mayor razón tenía para sentirse mal, porque era su padre el Inca. Se había ido y lo había dejado a él a que se muera, y se había llevado a su otro hermano, ¿no? A Inca Urco. Siempre hay rivalidades entre hermanos. Yo soy hijo único, pero los que tienen hermanos siempre: no, el papá te quiere más a ti que a mí papá no me quiere, ¿no?